Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer video relacionado con la ciencia, en el cual abordaremos algunas diferencias entre los organismos con núcleo y sin núcleo. En otras palabras, hablaremos sobre los dos tipos celulares existentes en nuestro planeta, los cuales son los procariontes y eucariontes. Una de las diferencias más claras es que los eucariontes cuentan con un núcleo, una estructura bien definida de doble membrana, la cual alberga el material genético de estos eucariontes. De hecho, la palabra eucarionte puede dividirse y significa eu, después o verdadero, carion, núcleo, es decir, después del núcleo o con núcleo verdadero. Por el contrario, procariontes significa pro antes, carion núcleo, es decir, que no cuentan con esta estructura para proteger el material genético. Como podemos ver en esta figura, el material genético o ADN se encuentra distribuido en el citoplasma dentro de nuestra célula. Algo importante es que los organismos procariontes son las bacterias. Siempre son organismos bacterianos. Teniendo esto en mente, podemos ver que estas bacterias o procariontes cuentan con diversas formas. Pueden ser esferas, pueden estar agregadas formando estos rosarios o en racimos. Pueden ser en forma de bastones, o pueden tener algunas formas un poco más atractivas, como esto que podría ser una raqueta de tenis, ¿sí? También tenemos estos espirales, y también podemos ver que dichas bacterias pueden tener estructuras llamadas flagelos, las cuales pueden estar bien distribuidas alrededor de ellas o situadas en una zona polar, en un lugar bien definido. Puede ser uno o pueden ser varios. Los procariontes, como por ejemplo algunos estafilococos, pueden ser nocivos para la salud, pero esto no significa que todas las bacterias sean dañinas. Hay muchas bacterias que son muy importantes y son necesarias para la vida. Por ejemplo, aquellas que reciclan algunos nutrientes, como las que están involucradas en el ciclo del nitrógeno, por mencionar algunos. Por otro lado, los eucariontes, como podemos ver, pueden tener también formas diferentes, como estas donas. Cuando hablamos de las células sanguíneas, de los glóbulos rojos particularmente de los seres humanos, también pueden tener esta forma un poco ovoide cuando tomamos una fotografía de las células que componen nuestros músculos, u estructuras mucho más definidas como estas neuronas. Como ya mencioné, los procariontes siempre son bacterias, pero ¿quiénes son los eucariontes? Dijimos que son células que cuentan con un núcleo, pero ¿a quién representan? Pues representan a muchos organismos como los vertebrados, incluido el humano, por supuesto. También algunos artrópodos como insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos, equinodermos, también a todas las plantas, hongos, incluso organismos unicelulares como este tardígrado u oso de agua. ¿Qué otras características difieren entre procariontes y eucariontes? Bueno, la organización del material genético es una diferencia muy importante. Como ya mencionamos, en bacterias o procariontes, el material genético se encuentra distribuido en el citoplasma, y aunque se encuentra compacto, envuelto o enrollado, comúnmente se conoce como un cromosoma
no se encuentra del todo bien amarrado, contrario a lo que ocurre en eucariontes, que se forman madejas bien estructuradas con ayuda de diferentes proteínas llamados cromosomas. Los cromosomas se van a situar dentro del núcleo y estos varían dependiendo de la especie de la cual estemos hablando. Por ejemplo, el ser humano cuenta con 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas individuales. Otra diferencia es la transcripción y la traducción, procesos que dan origen a la síntesis de RNA mensajero y proteínas respectivamente. Dichos procesos ocurren de manera simultánea en procariontes, pero hay una separación de tiempo en los organismos con núcleo, y esto se debe básicamente a la existencia del núcleo. Como ya mencioné, la transcripción es un proceso por el cual se genera RNA. Este RNA se va a sintetizar dentro del núcleo porque la síntesis de esta molécula requiere el DNA como molde. Y este RNA va a dar origen a las proteínas a través de la traducción, lo cual ocurre en el citoplasma, específicamente en el retículo endoplasmático, mucho más específicamente en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, lo que significa que el RNA debe de salir del núcleo. Esa es la razón por la cual los procesos ocurren en tiempos diferentes. Otra característica muy importante es la compartimentalización. Como podemos ver, las células eucariontes cuentan con un compartimento, núcleo, pero también cuentan con muchas otras estructuras bien definidas, como las vacuolas, cloroplastos, mitocondrias. Estos últimos encargados de generar energía. Como podemos ver, en procariontes no tenemos estructuras bien definidas, no tenemos estos compartimentos, pero esto no significa que las bacterias no generen estos procesos energéticos como la respiración celular o la fotosíntesis. De hecho, estos procesos ocurren en la membrana de la célula bacteriana. La siguiente característica es la reproducción. Mientras las bacterias se reproducen a través de un proceso llamado fisión binaria, el cual genera células idénticas a la célula progenitora, los eucariontes tienen dos mecanismos reproductores diferentes, llamados mitosis y meiosis. En el primero, la célula eucarionte puede dar origen a un individuo o a una célula idéntica a la célula progenitora. Pero la meiosis siempre va a generar células con la mitad de la carga cromosómica, ¿sí? Con la mitad de la carga genética. Pero esto solo va a ocurrir en células bien específicas. Las células sexuales o germinales. ¿Quiénes son estas células? Pues hablando del ser humano, serían los espermatozoides o los óvulos. ¿Y esto por qué es así? Bueno, como sabemos, la fecundación requiere que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide. Entonces, esta nueva célula que originará, o células que originarán a un nuevo organismo, pues suman 23 y 23, dando origen a un organismo
con una carga genética totalmente completa. Otra característica importante es su origen. El origen de los procariontes está situado aproximadamente hace unos 3.700 millones de años o 3.500 millones de años aproximadamente. Es importante decir que los primeros organismos que aparecieron en la Tierra fueron bacterias. Esto es muy interesante, ya que las bacterias continúan aún existiendo en nuestro planeta. Mientras que los eucariontes aparecieron mucho tiempo después. Su origen se piensa alrededor de unos 2.000 millones de años. En otras palabras, 1.000 millones de años después de que los procariontes o bacterias habitaran nuestro planeta. La última característica que voy a mencionar es el tamaño. Las células bacterianas son pequeñas y miden aproximadamente entre 1 y 10 micras, mientras que los eucariontes tienen tamaños mucho más variados y básicamente son 10 veces más grandes. Es decir, las podemos encontrar entre un rango de 10 a 100 micrómetros. Espero que estas características les ayuden a poder identificar con mayor facilidad a estos dos tipos celulares. Sin más que agregar, hemos llegado al final de este primer video. Si tienen alguna duda, comentario o algún tema en particular que quieran que discutamos, por favor, déjenlo en nuestros comentarios. Hasta luego.